Seguramente has escuchado y has visto ejemplos, por así llamarlos, espectaculares en la palabra de Dios. Hombres y mujeres de Dios que impactaron a este mundo de una manera inclusive sobrenatural. Ejemplo de ello, Abraham, que de no tener a ningún hijo y ser estériles, pues ahora vemos a toda una nación como su descendencia y como promesa y la respuesta que Dios le dio, diciéndole: tendrás un hijo y tendrás descendencia, y tu descendencia será incontable. Y eso es glorioso, eso es espectacular. Vemos a su hijo, inclusive Isaac, que mientras los demás no encontraban agua y rascaban aquí, rascaban allá y no encontraban, nos damos cuenta cómo Isaac decía aquí, y donde perforaban ese pozo encontraban agua. Eso es espectacular. Vemos a un Jacob como, a pesar de ser un mentiroso, un ladrón, un usurpador, tiene la manera y la forma y la bendición en reproducir sus bienes de una manera espectacular. Nos damos cuenta de un José como de ser un esclavo, de ser alguien que está preso, llega a ser un gobernador de Egipto. Eso es espectacular. Vemos en el Antiguo Testamento a hombres y mujeres de Dios, a Hadasa, a la reina Esther, siendo pues una huérfana y llegando a ser una reina. Profetas, sacerdotes, levitas, reyes, soldados, comandantes en jefes. Vemos ejemplos, es decir, espectaculares. A un profeta Eliseo, a un profeta Elías, actuando con milagros poderosos, gloriosos y espectaculares. Pero ahora quiero llevarte a un versículo que está en Hechos capítulo 4, versículo 36, y nos habla de un hombre que quizás no es espectacular, pero que dejó huella y que sigue marcando nuestra historia y que hoy para ti y para mí es un ejemplo a seguir. Y dice así: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita y natural de Chipre. ¿Quién era Bernabé? Era un hombre que no se llamaba así. Sin embargo, le llamaron así por su característica principal, su carácter, su forma de vivir, su forma de actuar, su forma de ver la vida, su forma de hablar, su forma de sentir y su forma de conducirse hacia los demás. La iglesia primitiva en ese tiempo vivía una persecución. Y cuando digo persecución suena muy fácil, pero es como si hoy a ti y a mí nos dieran la oportunidad de estar en un servicio más para alabar a Dios y no sabes, quizás tengas la oportunidad de otro más o ese sea el último. Porque en aquel tiempo los emperadores perseguían a la iglesia, de tal manera que cuando los encontraban en una cueva alabando y cantando himnos al Señor o reflexionando en la palabra de Dios, no había otra opción más que golpearlos, azotarlos, llevarlos presos, presentarlos ante el emperador. El emperador los tomaba, les decía a sus soldados muchas gracias, a sus espías, los aventaban como carnada de cañón al famoso circo romano, y lo que para el emperador y sus más cercanos era una diversión, era un circo, para los demás, para las demás familias hebreas, judías, era un desastre. Quizás en ese último servicio que ofrecían al Señor cantando, alabando y reflexionando en las Escrituras, quizás era el último. No sabían si ya no iba a estar papá, mamá o alguno de sus hijos o algún integrante de la familia o algún hermano en Cristo. Por eso la iglesia aprovechaba cada ese instante, cada momento que podían estar juntos, unánimes, compartían todo, porque sabían que no había tiempo de esperar un mañana, sabían que 80, 90 o 100 años no iban a vivir, aunque sus fuerzas dieran, sabían que su tiempo estaba contado. En ese contexto llega de Chipre un hombre llamado José, que los apóstoles y la iglesia primitiva le pone Bernabé, porque José para ellos fue un hijo de consolación. Bernabé es la figura de un hombre de Dios, de una mujer de Dios que consuela, que exhorta, que anima, que da segundas oportunidades, que no es celoso en el liderazgo, sino al contrario, que tiene la apertura no solo en su corazón, sino que además la Biblia dice que Bernabé era un hombre generoso. Y miren, el versículo siguiente
dice así: como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. No era cualquier cosa vender toda su herencia, tomar el dinero y dejarlo todo a los pies de los apóstoles. Él tenía algo muy cierto, que su mayor herencia y que la mejor inversión que podía hacer no era en esta tierra, sino que era en el reino de los cielos, en la morada celestial. Por eso él tenía muy claro que en la manera en la que él daba y brindaba ese corazón generoso, no solo económicamente, no solo con sus bienes, sino que además era generoso en la confianza. Y yo quiero que me acompañes a Hechos capítulo 9. Era como este hombre era usado por Dios. Hechos capítulo 9, versículo 22 dice así: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora nos vamos al versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Efectivamente, lo que nosotros conocemos como el gran apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia, fue un asesino, fue alguien que sencillamente iba en contra de la voluntad del Señor, persiguiendo su propia iglesia y matando a diestra y siniestra. De tal manera que cuando él tiene un encuentro con Dios, sí, efectivamente, él tiene un encuentro con Dios, él recibe al Señor, él tiene el impacto al caer de ese caballo, pero es él, Dios y él tienen esa relación. Pero en ese momento, lo que todos veían era a un ex asesino que ahora decía que había cambiado y que ellos no sabían y los confundía, y por supuesto que tenían miedo, porque para muchos de ellos, quizás para la iglesia primitiva, él no era más que un espía, era alguien más que a lo mejor estaba engañándolos, y entonces ellos buscaban la manera de huir, de esconderse, no le creían, los confundía. Pero miren lo que sucede en el versículo siguiente, versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor y el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Para ese momento, mientras los demás no le tenían la confianza, mientras los demás le habían cerrado las puertas, no solo de sus casas, sino de su corazón en confianza, hubo un hombre que creyó en él. Hubo un hombre que tuvo la confianza de su propia reputación, ponerla y exponerla en juego y decir: créanme, Dios lo ha cambiado, Dios lo ha transformado, tuvo un encuentro con Jesús, no es broma, no es espía, no viene de parte de Roma, no está fingiendo. Le abrió su corazón, le otorgó la confianza, expuso su reputación, lo llevó, argumentó de tal manera que los convenció. Y aunque, insisto, como decía en un inicio, aunque Bernabé no tuvo un ministerio espectacular, el apóstol Pablo no hubiera llegado a ser quien fue si no hubiera habido un hombre que lo acercara a los apóstoles y que la iglesia dijera: ok, creemos porque Bernabé, este hijo de consolación, este hombre que ha sido un brazo para nosotros, este hombre que nos ha cobijado, este hombre que tiene testimonio, que tiene fe, que es valeroso, que está lleno del Espíritu Santo, por él te vamos a creer. Y lo acercó. Quiero que me acompañes ahora al capítulo 11, al versículo 24. Y mira lo que dice acerca de Bernabé la Escritura: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Esta es una de las características de Bernabé: un hombre de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre bueno. Sumamos 3 características más a este hijo de consolación. Bernabé es la figura de un hombre y de una mujer que reconoce
que nuestro tiempo, nuestro momento, en algún cierto hito de nuestra historia, tenemos que hacernos a un lado para que otros sigan avanzando, para que otros sigan caminando. Y ese fue el caso de Bernabé. Bernabé no era un hombre celoso, un hombre que haya dicho, bueno, yo tengo el contacto con los apóstoles, yo soy el vínculo, yo fui el puente, yo fui el canal, y hacer como un monopolio o restringir o alejarlo, sino que hace algo interesante en el versículo 25. Dice, después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo y hallándole lo trajo a Antioquía. Seguro estoy que Bernabé en su corazón, el Espíritu Santo ya había hablado. Seguro estoy que Bernabé había recibido quién iba a ser ese llamado Saulo de Tarso, que después se iba a convertir en el apóstol Pablo y para ser el predicador de miles y millones de gentiles, y cómo la palabra del Señor se iba a expandir por todo el mundo a través del ministerio de este hombre. Él lo sabía, él lo tenía muy presente, y él quiso inclusive hacerse a un lado, permitir que el ministerio de alguien más pudiera crecer. No era un hombre celoso, no era un hombre que quisiera el monopolio ministerial, sino que al contrario, Bernabé es la figura de un hombre y de una mujer que impulsa a otros a crecer en el ministerio, a crecer en una empresa, a crecer profesionalmente, a crecer en cualquier ámbito de esta vida. Es un hombre que da segundas oportunidades. Es la figura de un hombre y de una mujer que ofrece una segunda oportunidad. Quiero que me acompañes a mí mismo en el capítulo 15. En el versículo 36 sucede algo interesante. Y dice así, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevarlo consigo, al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo escogió a Silas. Salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Aquí hay algo interesante, porque para muchos de nosotros, previamente, si usted lee los Hechos, va a encontrar que este muchacho, Marcos, ya había fallado. Y nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo dice, no hay más oportunidades. Vamos a cumplir la obra, y él ahora, en este momento, no nos es útil. Seguramente expuso sus argumentos y dijo, no nos es útil para el ministerio. Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si tanto el apóstol Pablo como Bernabé lo hubieran abandonado a su suerte? Con justa razón pueden decirle, te equivocaste, fallaste, regrésate. Sin embargo, aunque el apóstol Pablo decide alejarse, decide tomar su camino, hay un hombre que da una segunda oportunidad. Quizás tú y yo, en esta ocasión, la palabra de Dios nos ilumina, la palabra de Dios nos ayuda a entender que hay gente que nos falló, hay gente que denostó, hay gente que habló mal de ti, de mí, de alguien más, hay gente que se equivocó, que no hizo las cosas bien. Pero yo quiero comentarte y compartirte algo. Dios no solamente nos ha dado una, o dos, o tres, o cuatro, nos ha dado infinidad de oportunidades, y tú y yo necesitamos ser ese Bernabé que ofrezca una segunda oportunidad. Tú y yo podemos convertirnos ahora mismo en ese Bernabé, en ese hijo de consolación, donde quizás un compañero de trabajo, una compañera, quizás un familiar, un tío, una tía, un abuelo, o quizás un vecino, quizás un compañero, quizás alguien que va al lado en el autobús o en la estación de metro, o alguien que está en un restaurante o en una taquería, alguien que se acerca a ti a la calle y te pide no solamente una moneda, a lo mejor te pide ser escuchado. Tú y yo podemos convertirnos en ese Bernabé, en ese hijo de consolación, que así como nosotros hemos recibido la gracia de Dios, el perdón, su amor, de ese perdón y de esa gracia, nosotros podamos otorgarla. Quiero dejarte esta reflexión, quiero pedirte que
hagas una oración y que le digas: Señor, yo quiero ser ese hijo de consolación, así como Bernabé lo fue para la iglesia primitiva, para el apóstol Pablo, para un Marcos que no merecía una segunda oportunidad, sin embargo él la otorgó. Yo también quiero ser ese Bernabé. Así que te dejo esta reflexión, esperando sea de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente episodio.